Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén revisando este material en la plataforma de YouTube o Educatic. Esta es la quinta sesión para Lenguaje, Cultura y Poder del semestre 2021-1 para el sistema de universidad abierta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y alumnos de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Como hemos visto a lo largo de estas varias semanas, ¿no? Hemos ya ido indagando algunos principios sobre las teorías muy, muy básicas del lenguaje, semiótica, pragmática, hermenéutica, estructuralismo. Y pues bueno, en esta feria de conceptos, en esta feria de categorías que son necesarios para introducirnos a una dimensión social del estudio del lenguaje, pues en esta ocasión vamos a revisar lo que serían los conceptos de cultura, ideología y mitología o mito, más que nada, ¿no? Vamos a ver algunas precisiones que derivan de los textos de Bolívar Echeverría, de López Austin, de cuerpo de cuerpo humano, e ideología, ¿no? De su texto de cuerpo humano e ideología, de Bolívar Echeverría, una definición de la cultura, y de Roland Barthes, algunos elementos de lo que sería su visión de lo que es el mito hoy, ¿no? Entonces, vamos a dimensionar, bueno, en esta sesión estos puntos. Espero que, bueno, estas lecturas a lo mejor fueron un poco grandes, un poco teóricas, ¿no? En estos asuntos, pero de alguna manera, pues vamos a ir vislumbrando algunas dudas alrededor de la clase, si quiere interrumpir. Y bueno, les recuerdo que, bueno, esta sesión está siendo videograbada, entonces si alguien tiene algún inconveniente de ceder su imagen o algún problema por el estilo, pues simplemente puede apagar su cámara, pero esto no resta la obligación de participar en la sesión. Pues bien, vamos a dar de lleno a lo que sería la presentación PowerPoint. Vamos a compartir pantalla, ¿no? Y pues bueno, estos tres temas que de alguna manera van a estar vislumbrándose en este tema, ¿no? Eh, los objetivos de esta sesión, dar características generales sobre los conceptos de cultura, ideología y mitología, dimensionar la mitología dentro de un sentido de comunicación y precisar la relación entre cultura, la comunicación y el lenguaje, ¿no? Vamos a trabajar con este famoso concepto de cultura que de alguna manera llega a ser un tanto eh, polisémico, ¿no? Con divergencias teóricas, o perspectivas, ¿no? Y eso ayuda mucho el texto de Bolívar Echeverría, sobre esta dimensión tan amplia del concepto. Entonces, el tema de la cultura, pues bueno, esto a lo mejor lo vamos a vislumbrar un poquito en la discusión que ustedes luego tienen en su materia también lo que es la modernidad, ¿no? Y el tema de la modernidad en esta materia, ¿no? Que vislumbran conceptos filosóficos y teóricos. Entonces, la cultura la vamos a estar estudiando casi, casi desde una reflexión moderna, ¿no? En una época, sí, pero también desde una perspectiva del sujeto, ¿no? ¿Qué es lo que nos confronta hablar de cultura, no? Hay una problemática semántica de tener una categoría que englobe un cierto grupo de elementos con los cuales nosotros podamos acercarnos al fenómeno social, cultural o a un determinado fenómeno que estamos tratando de definir. Este concepto ha sido heredado por la dimensión de la paideia, que era lo de la crianza, ¿no? Y que hacía alusión a la parte de lo que era el cultivo, ¿no? Pero el cultivo puede tener varias dimensiones, ¿no? Como el autoconvencimiento de que el hombre es superior a otros entes vivos, animales. También dimensiona que de alguna manera tiene alguna reflexión más o menos especial, ¿no? En términos de la cosmovisión de la cultura occidental. Esto lo que estamos viendo está muy dimensionado en la cultura occidental, ¿no? O sea, aunque bueno,
hay palabras que luego se pueden traducir como en las palabras náhuatl del Yocatilistli, ¿no? O algo así. Pero bueno, esta dimensión que estamos estudiando es más dentro del margen occidental. Entonces, en el margen occidental, pues bueno, la visión teológica ha sido muy eh, movible, ¿no? En algunos pasos discutible, ¿no? Pero de alguna manera hay una idea por ahí de espiritualidad del ser humano, ¿no? De donde la condición que de alguna manera considera al ser humano como especial en algún rol especial, lo determina en este sentido, ¿no? Como si fuera una especie de contradicción, ¿no? Porque, bueno, el sentido del alma se origina con los griegos, luego por ahí en los diálogos de Platón se planteaba esta idea de lo que sería el ser humano y su voluntad y su acción, etcétera. Y con esta metáfora de los tres caballos, ¿no? Donde, pues bueno, hay un caballo corpóreo, un caballo que va hacia la espiritualidad y uno que es la voluntad, ¿no? Entonces, ¿tú qué, en dónde te quieres ir, ¿no? Al entendimiento o al razonamiento, ¿no? Al razonamiento puro del nous, ¿no? Entonces, ahí la parte de la espiritualidad, pues de alguna manera hace convencernos, ¿no? De que, bueno, la parte teológica occidental cristiana de alguna manera retoma esta parte, ¿no? Pero entonces, dimensionar especialmente a un Dios, ¿no? Que paradójicamente es más construido a imagen y semejanza de nuestra construcción de ser humano, nos invita a pensar que somos especiales, ¿no? Pero esta dimensión también de especialidad también se puede vislumbrar en lo que sería la condición del arte, ¿no? O las costumbres y un saber determinado. Ahí por eso muchas veces escuchamos al hombre culto, el hombre que sabe algo, ¿no? Pero pues bueno, eso eh, va a estar muy implicada con esta dimensión del cultivo, ¿no? Y esta idea de espiritualidad que ya la había explicado, ¿no? Pues de alguna manera está convencida en este carácter del episteme que de los griegos se abarca, ¿no? Eh, Aquí se confronta mucho el juego de palabras con la dimensión de cultura y civilización. Aquí Bolívar Echeverría cita a Norbert Elías, ¿no? Sobre el proceso de civilización. Y entonces, de alguna manera aquí se vislumbra, ¿no? Que para dimensionar la palabra cultura, a veces estamos dimensionando nuestros problemas coyunturales de definiciones. O sea, depende de, dime qué coyuntura tienes y más o menos voy a entender qué tipo de concepto de cultura vas a manejar. Entonces, eso va a implicar mucho en Europa, a veces la conformación de las identidades regionales y luego los estados, ¿no? Estados modernos, siendo que de alguna manera la dimensión de filosófica o la estratificación social se va a mezclar en esta época moderna, ¿no? Esta etapa moderna posterior al Renacimiento que va entre el siglo, que va desde el siglo XVI hasta la actualidad, pero las dimensiones filosóficas se van a ir profundizando del siglo XVIII al siglo XIX. Entonces, en este punto de cultura y civilización, ¿no? Norbert Elias hace una dimensión sobre estos conceptos de cultura y civilización, en donde, pues bueno, por alguna manera, ¿no? Los alemanes en el siglo XVIII, ¿no? Comienzan a retomar una visión romántica de la cultura, ¿no? Que tiene que ver con una identidad respecto a su región frente al concepto de civilización usada por Francia e Inglaterra, ¿no? Que Francia detona lo que es el liberalismo y Inglaterra lo que es la economía liberal. Entonces, para el siglo XIX, pues bueno, ante esta dimensión, ¿no? De avanzada, ¿no? El concepto romántico de identidad en la cultura, ¿no? Va a ser como dimensionarse como la creatividad y la resistencia frente a lo que otros países iba a estar dimensionándose en términos de una situación mercantil o una aristocracia que de alguna manera recordemos que con las revoluciones burguesas, pues bueno, más o menos
la aristocracia se mueve, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y los nuevos burgueses pues tratan de ser los nuevos educados, ¿no? Recuerden ahí esa obra de Molière, ¿no? Donde el burgués gentilhombre, ¿no? En donde, pues bueno, ahí por condición de sangre no lo es, pero como era un burgués, pues a lo mejor por espíritu trata de emanciparse en su conocimiento, ¿no? Por otro lado, hay un cuestionamiento filosófico kantiano entre lo que es entre lo interno del hombre, ¿no? El que tiene que ver con la ética, la originalidad del sujeto, y frente a la externalidad, que es lo que son las costumbres morales y la civilización. Entonces hay una dialéctica ahí entre cultura y civilización, ¿no? En el planteamiento kantiano, ¿no? Eh, por otro lado está una oposición clasista e intelectual entre burgueses y nobles aristócratas, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Que se perpetúa mucho entre quiénes eran los educados y quiénes son ahora los que tienen el poder, ¿no? Entonces, ahí se va a ir confrontando quién es el hombre culto al hombre civilizado, y pues bueno, ahí esas palabras van a ir muy, muy de lleno en esta discusión, ¿no? Em, para los franceses durante la Ilustración, el concepto de civilización va a irles muy bien por el aspecto de el hombre superior, el hombre que de alguna manera trata de emanciparse, trata de dimensionarse en una óptica diferente, ¿no? El hombre ilustrado, ¿no? La era de la razón. Entonces eso es lo que va a dimensionar a lo que sería al ser humano, ¿no? Por otro lado, tenemos una confrontación entre lo antiguo y lo moderno, que de alguna manera también ya lo habíamos visto con esta confrontación entre el romanticismo alemán, pero para los ingleses también se va a dar entre lo que será lo etnocéntrico de Europa y lo ajeno. Ahí lo que vamos a vislumbrar es que de alguna manera vamos a estar dimensionando lo que se trata de ver en el mundo global, o sea, se está comenzando a hacer conciencia del mundo global. Siglo XIX, las expediciones, los viajes a otros lados, y de alguna manera esto va a implicar que la civilización es lo que remonta de centro a Europa, y toda la cosmovisión que se esparce de ella, ¿no? O sea, tomando en cuenta por la colonización, trata de expandir la civilización en esta idea etnocéntrica. Y entonces aquí vamos a pasar al último punto, que sería que algunos investigadores, algunos viajeros, lo que tratan de dimensionar es una especie de cómo, por ejemplo, hay sociedades diferentes a lo occidental. Entonces ahí ya comienza a tomarse en cuenta el término de cultura entre dos vías, entre la parte, entre una cultura humana en general o una cultura particular entre lo que es lo occidental y lo no occidental. Entonces, eso va a detonar lo que serían los orígenes también de la antropología, ¿no? A diferencia de lo que serían los estudios Perdón, sociológicos, profesor, creo que se está cortando un poco su voz. a ver, ¿es el micrófono? Para mí se escucha bien. También para mí, yo también lo escucho bien. Ah, Yo perfecto. también, profesor, se oye Mi bien. conexión, la que se Yo está... también lo escucho bien. Ah, gracias, gracias. Entonces, bueno, de todas formas, cuando haya problemas me avisan, ¿no? Entonces, en esta parte, eh, por ejemplo, esto nos sirve como para reflexión sobre cuál es la diferencia entre antropología y sociología. En determinar que, bueno, la sociología parte del hecho de plantear a la era civilizada, ¿no? Y esto a lo mejor, eh, este, mm, en los términos más sociológicos actuales, pues por lo regular siempre se toma como modelo la sociedad occidental y lo que son las sociedades civilizadas, ¿no? Entre paréntesis, el desarrollo occidental, ¿no? En una especie de evolución. Incluso el marxismo habla de estados o procesos en donde se trata de llegar a un proceso determinado mayor, incluso el positivismo.
y determina que más o menos la civilización, el hombre culto o civilizado, ¿no? Más o menos va a ser el parteaguas para dimensionar los puntos de vista sociológicos, ¿no? Este, aquí lo que sitúa, por ejemplo, muchas veces esa civilización es el proceso liberal y el proceso emancipatorio de la producción de la riqueza, ¿no? Y entonces, cuando vemos lo que sería la antropología, es dimensionar o confrontar esa parte civilizatoria, o entre paréntesis, civilizatoria, frente a otro tipo de comunidades que se erijan de otra manera, ¿no? Entonces ahí la cultura va a ser el factor diferenciador, ¿no? Entre dos sociedades, ¿no? Entonces, de alguna manera, este tipo de dimensión de cultura, ¿no? O sea, la podemos ver anclado frente a una visión ilustrada, ¿no? Con la idea del hombre culto o la dimensión de las identidades particulares en la sociedad. Y entonces aquí de repente lo que confronta este Bolívar Echeverría son dos posturas. Tenemos dos líneas filosóficas sociológicas, por así decirlo. Por un lado está el estructuralismo de Lévi-Strauss. Bueno, Lévi-Strauss fue un filósofo, científico, ¿no? Que bueno, obviamente va a contribuir a la antropología mucho porque comienza a estudiar a la sociedad en términos de factores universales que nos unen a todos y más o menos hay determinantes que la cultura más o menos va a estar implicada en ese sentido. Y como si fuéramos una extensión de la naturaleza, ¿no? Y entonces cuando Sartre de repente pues critica esta postura, ¿no? Porque dice, pues es que realmente no se trata de dimensionar la parte naturalista del hombre, sino la parte de lo que lo hace diferente de la naturaleza, y eso es lo que hay que estudiar, no las partes como si fueran elementos sociobiológicos, ¿no? Entonces, de alguna manera están estas dos posturas, ¿no? La del estructuralismo de Lévi-Strauss, que más o menos ya estaría implicando que hay cosas como ya más o menos determinadas en nuestro actuar, en nuestra dimensión de los actos, entre cómo operamos a veces por mitos, por cierto pensamiento determinado por la naturaleza, frente a la visión existencial de Sartre, donde plantea al sujeto, donde él es como una parte de agente, ¿no? Luego esta palabra de agente se escucha mucho en términos sociológicos. Cuando hablamos de agentes, la agencia tiene que ver con el sujeto, ¿no? Con que puede determinar cuál es su camino hacia adelante, ¿no? Entonces, es como constructor de su propio destino, ¿no? Entonces, hay estas dos visiones contemporáneas para dimensionar cómo es la cultura, la cultura como una extensión de la naturaleza o la cultura como confrontación de la naturaleza, ¿no? En la parte del sujeto. Entonces, Bolívar Echeverría desde un punto realista y fenomenológico, realista por así decirlo, causal, o sea, de cuáles son las causas que determinan el factor que detona el concepto de cultura o el hombre como agente, o fenomenológico por tratar de dimensionar filosóficamente al objeto, sitúa al hombre como agente, habla de algo material y algo intangible en la cultura, ¿no? Que sirve para tomar decisiones en la vida cotidiana. O sea, en la cultura hay dimensiones que son plásticas, materiales, ¿no? Pero hay una cuestión intangible que todas las cuestiones, por ejemplo, una olla de barro, por ejemplo, o por ejemplo, tenemos aquí una imagen donde está un hombre pescando, toda esa dimensión refleja un pensamiento determinado, esa cuestión del pensamiento es intangible, ¿no? Entonces ahí ya vamos a ir saltando a lo que está muy de cerca a lo que es la parte ideológica, ¿no? O sea, la cuestión de la cultura material se aterrizan elementos de pensamiento, ¿no? Entonces, los argumentos de Bolívar Echeverría se dan en una dimensión cultural que se da en la productividad y una realidad humana en conjunto. Por ejemplo, el cambio tecnológico que tenemos, implica que hay una dimensión de producción material, ¿no? Pero implica una condición de agente, ¿no? O sea, decisiones o nuevas ideas en práctica. O sea, si a alguien se le ocurre una idea, esto va a explotar hacia toda la sociedad y si a la sociedad le conviene,
se van a activar estos cambios o productos tecnológicos, pero a partir de la voluntad personal, ¿no? Entonces, así pueden darse variaciones de un mismo conocimiento, costumbre o ideas respecto a un contexto espacial y temporal. O sea, cada uno de nosotros, por ejemplo, lo que esperamos de que ustedes cuando sean egresados de la carrera de comunicación o de una carrera universitaria, es que de alguna manera, pues no reflejen lo mismo que todas las personas, sino que la inventiva, ya sea en la política, en la comunicación, en la administración pública, etcétera, pues bueno, den lineamientos creativos para modificar ciertos elementos de las costumbres, ¿no? Una idea es lo que cambia las sociedades, ¿no? Y aquí ya me estoy viendo pragmaticista, ¿no? Pero de alguna manera el asunto es que eso va a motivar cambios culturales materiales, ¿no? O sea, antes de que se viajen las distancias de aquí a acá, las distancias se miden en la mente, ¿no? Entonces, esa es la parte intangible, ¿no? Porque a todos compartimos una cultura dimensionada en las generalidades, ¿no? De cómo, por ejemplo, nos convivimos, ¿no? Entonces, la dimensión cultural se contrapone a ser solo una extensión de la naturaleza por alguna función o una totalidad orgánica como un principio general y determinista. O sea, Bolívar Echeverría va a apostar por el agente. El ser ayuda a interpretar la animalidad por una discontinuidad con la naturaleza y constituye reglas o sublima esa característica. O sea, de alguna manera, esta condición como de pensar en el libre albedrío pues va a ser uno de los detonantes de la reflexión moderna, ¿no? Del sujeto. Realmente, si se dan cuenta como en esta materia de pensamiento político y moderno, ¿no? Lo que detona mucho es ubicar al sujeto y quién es el sujeto que más o menos corresponde a la construcción de la sociedad en función del sujeto, no a partir de... Pero es un sujeto en colectivo, también eso es lo interesante, ¿no? Porque sí hay una particularidad personal de la idea, ¿no? Pero esa idea está motivada en función de que resulte operativa para los demás. Y ya que estamos dimensionando esto, pues hay una ruptura finalmente de una condición totalmente sociobiológica o biológica, ¿no? En el especificismo, ¿no? Por ejemplo, de decir el ser humano es otro Homo sapiens, ¿no? Digo, es otro homínido, ¿no? Pero dentro de todos los homínidos es un Homo sapiens que tiene ciertas particularidades para conducirse en el mundo, ¿no? Por eso es diferente a los animales. Pero bueno, ya veríamos luego que en algunos otros puntos de vista podríamos criticar esta teoría en que, pues, por ejemplo, muchos de los planteamientos que se hacen en el conductismo psicológico han tratado de demostrar que muchos de los elementos de actividad humana, a veces hay como muchos operadores inmanentes que todavía se dan como en manada, ¿no? Por ejemplo, ahorita si una persona está saliendo durante la pandemia, ¿no? Y salen dos y salen tres, ¿no? Y de repente salen todos, ¿no? En semáforo rojo, ¿no? Entonces, parece, no, no me va a pasar nada porque todos lo hacen, ¿no? Entonces ahí viene como un pensamiento colectivo como que lo podemos plantear culturalmente, ¿no? Pero de alguna manera, hay una condición más o menos en donde no está resonando, a lo mejor personalmente, en la dimensión, bueno, a lo mejor colectivamente sí hay una dimensión a lo mejor de inmunidad de rebaño, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cuál es el operador? ¿Es sociocultural o es sociobiológico, no? Esas son preguntas que luego se ponen en el tintero para plantearse en estas dimensiones si es la cultura o es la naturaleza lo que nos está determinando a realizar ciertas acciones, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto está conducido a lo que es producir y significar, ¿no? En esta dimensión entre lo que si producimos, o sea, el hecho de producir elementos de la cultura nos hace equivalentes a que los podemos significar, ¿no? Entonces, la cultura está de alguna manera combinada precisamente con la comunicación en términos de que ya sea por los modos de producción o por las condiciones de ruptura con la naturaleza, hay un razonamiento, ¿no? Y hay un lenguaje operativo por lo cual nosotros asentamos
elementos característicos de la naturaleza, o como lo veíamos en la sociología del conocimiento con Berger y Lockman, donde nosotros categorizamos la realidad. Y, por ejemplo, dices, pues bueno, podemos significar cosas de la naturaleza como una manzana, ¿no? Que no la producimos en términos, bueno, sí hay agricultura, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, un producto comestible de la naturaleza, ¿no? Lo significamos, pero en el hecho de ponerle palabra, hacemos una producción mental, ¿no? Dentro de la cultura, ¿no? Le ponemos manzana, ¿no? A la manzana, ¿no? Digo, hay estados, ¿no? Creo que como en Chiapas, donde la naturaleza arrasa, ¿no? Y de repente puedes agarrar un fruto de algún lugar, ¿no? Y dices, pues bueno, ahí no hay intervención del hombre, pero sí de alguna manera sí implica que esta dimensión de significar, ¿no? También es una relación dialéctica con producir conocimiento y cultura. Entonces vamos a pasar ahora a esta parte de ideología, ¿no? En donde hay nociones básicas que nos dice por ahí López Osti, ¿no? Que es un conjunto de representaciones, ideas y creencias, ¿no? Por representaciones, pues bueno, luego lo tenemos que fijar mucho con la cuestión de la mente, ¿no? O sea, es una cuestión muy mental, ¿no? Pero dichas ideas van desde la significación hasta las acciones. O sea, lo que yo pienso está correlacionado tiene un correlato de acción. O sea, si yo digo voy al cine, es que hay una acción que va a ser dimensionada en ir al cine, ¿no? Y estas ideas están sistematizadas, ¿no? Tratamos de que nuestras ideas más o menos tengan coherencia, pues si no lógicamente, sí alguna vez con correspondencia con otras ideas semánticas, ¿no? Las ideas, bueno, en esta parte de ideología que está dimensionando López Astian desde una postura materialista marxista, ¿no? Se condicionan a relaciones de producción, o sea, una idea, ¿no? Siempre está condicionada a qué modo de producción está determinado. Por ejemplo, eh, eh, si pensáramos, ¿no? Que la Tierra es el centro del universo, estaríamos dimensionando un aspecto teológico, ¿no? Y por esa parte teológica, un modo de producción, pues feudal, ¿no? O incluso todavía esclavista, ¿no? Entonces, hay una idea que puede corresponder a una etapa histórica, ¿no? Si yo estoy pensando, por ejemplo, en la dimensión científica, en la parte del movimiento de los astros, ¿no? La dimensión particular en que existe un movimiento perpetuo, ¿no? Y que la Tierra se mueve a millones de kilómetros por segundo, ¿no? Estamos dimensionando, por ejemplo, ahí la teoría de los campos gravitacionales, pero esto obedece, por ejemplo, a una época en donde el liberalismo permite que la ciencia tenga un cierto tipo de desarrollo, ¿no? Los líderes, por ejemplo, cuando vemos líderes políticos que están hablando, etcétera, ¿no? Y se conducen bajo una idea determinada, ¿no? Por ejemplo, las marchas en contra del aborto, por ejemplo, los movimientos de frena o los movimientos de izquierda o los movimientos feministas, ¿no? Lo que se trata de dimensionar es que no es el sujeto el que los conduce, sino es la idea misma, ¿no? Hay una idea y una creencia que está sujetando a las personas para que vayan hermanadas para hacer una acción determinada. Entonces, los líderes que llevan una idea están por debajo de esta sistematización. O sea, somos instrumentos de estas ideas, ¿no? Cuando tratamos de dar un punto de vista. Cuando hay discusiones acaloradas realmente de diálogo, ¿no? En algunos foros, no estas cosas de Twitter donde todos hablan para sí mismos, ¿no? Bueno, incluso los que hablan para sí mismos están dimensionados dentro de un grupo de pensamiento, pero una discusión seria, pues más o menos trata de poner en tela de juicio el pensamiento de otra comunidad o de un grupo de ideas, ¿no? Entonces, actualizar estas representaciones satisface un grupo social, o sea, hay un plano abstracto e institucionalizado, o sea, por así decirlo, o sea, las discusiones que hay en Twitter, ¿no? Yo estoy a favor de la liberación sexual, ¿no? Y de repente, no, yo opino que deben ser más recatados los jóvenes, ¿no? Entonces, en esas discusiones tan acaloradas, ¿no? O lo que pasa, por ejemplo, en las comunidades de las plataformas sociodigitales,
es que uno se plantea, ¿no? Que a veces termina siendo amigos de las personas que más o menos piensan como tú. Entonces, ¿qué tanto es la diversidad en las plataformas sociodigitales? Pues es que a veces es nula, ¿no? Dices, sí, siempre tienes ahí un compañero incómodo que piensa diferente a ti, ¿no? Y a veces lo tienes en las redes sociales, ¿no? Porque dices, pues fue mi amigo, etcétera, ¿no? Pero pues bueno, realmente a la diferencia de edad ya pensamos diferente, ¿no? Y pues realmente lo tengo ahí, pero y es una manera de conocer otro punto de vista ideológico, ¿no? Entonces, aquí en esta parte de los sistemas ideológicos, pues bueno, hay varios campos, ¿no? Donde se pueden ir el campo moral, el político, el mágico, incluso el religioso, ¿no? Hay puntos de vista ideológicos también confrontados en lo religioso, ¿no? En lo estético, ¿no? Por ejemplo, si eres fan de Avelina Lesper, por ejemplo, criticando a las pinturas, otro va a decir, no, eres un fascista porque estás en contra del arte contemporáneo que rompe las ideas, etcétera, establecidas, etcétera. O desde el otro punto de vista, no, es que tú no tienes esta visión de cultura civilizada, ¿no? Donde tú no tienes técnica, etcétera. Entonces hay puntos de vista ideológico donde hay una serie de ideas sistematizadas, ¿no? Entonces, aquí hay una articulación de las formas, por decirlo, en las cuales nosotros nos conducimos, nosotros hablamos, nosotros nos expresamos. Entonces ahí hay divergencias, ¿no? Bruno Miranda levantó la mano, a ver, adelante. No, es que iba a hacer un aporte de la de que la gente que tiene distintos gustos se la pasa contradiciéndose de que no, tú no sabes o tú no tienes esa razón. Pero ya, ya Ah, pasó. bueno, es un buen ejemplo, pero por ejemplo ahí en el punto de vista comunicativo socrático, ¿no? Se supone que, bueno, uno de los primeros textos con los que arranca los diálogos de Platón es la apología de Sócrates, y Sócrates cuando está condenado a la cicuta, etcétera, por plantear sus propias ideas, es que realmente él estaba tratando de dialogar con las personas, con los jueces, pero eran puntos de vista totalmente divergentes, ¿no? Y dice que para que exista una dialéctica deben de haber entes pensantes, ¿no? De hecho, o que tengan el mismo código en común, ¿no? Entonces, cuando no existe este código, pues es un acto de convencimiento o de retórica, ¿no? Y ahí hay un problema en donde pues, muchas veces la retórica se alía muchas veces con el campo ideológico en el campo de tratar de convencer al otro desde un punto de vista, ¿no? O por ejemplo las religiones, ¿no? Hay religiones en donde pues tratan de convencerte desde algún punto de vista, ¿no? Y es en ese sentido, ¿no? Que implica mucho esta relación, ¿no? Entre lo que es dialógico con otra persona, ¿no? Entre quién está escuchando, ¿no? Pues, por ejemplo, lo que se espera muchas veces de estas sesiones, ¿no? De clases, ¿no? Es que, pues, finalmente yo a veces parece que hago también un acto retórico en imponer más o menos aquí las diapositivas, etcétera. Pero en función de que, pues bueno, hay veces en que cuando no hay una lectura precisada, ¿no? De los autores, etcétera, entonces ahí no hay un campo dialógico, ¿no? Las formas son diferentes, ¿no? Pero bueno, entonces yo puedo de repente echar discurso de presbiterio, de misa, de homilía, ¿no? En donde decir, bueno, yo lo estoy tratando de convencer para que piensen desde este punto de vista, ¿no? Incluso muchas veces así llegan al tercero, al segundo, tercer, cuarto semestre, cuando ya van ideologizados desde un punto de vista ajeno, que es el punto de vista del profesor que mejor les convenció. Y cuando, pues, por ejemplo, lo que siempre se busca es un criterio propio, ¿no? Sin embargo, muchas veces en la discusión marxista es que muchas veces la ideología siempre es vista desde otro punto de vista ideológico, ¿no? Desde un punto de vista, ¿no? Entonces, aquí hay un punto de vista de infraestructura en términos de las cuestiones materiales y una superestructura en donde nuestras ideas más o menos compartimos o no con ellas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, podemos plantear incluso que hasta los temas de investigación tienen un punto de vista
ideológico, ¿no? O sea, un tema, la selección de un tema de investigación incluso tiene una intención del sujeto, ¿no? A determinar algo, ¿no? Entonces aquí, en este esquema que tiene López Austin, ¿no? Pues, o sea, vamos de las representaciones a un sistema ideológico y llega esta palabra que sería la cosmovisión, que es la forma de compartir varios sistemas ideológicos y que es la cosmovisión es un punto de vista general, ¿no? Sobre, por ejemplo, tienes un punto de vista en lo económico, tienes un punto de vista en lo religioso, tienes un punto de vista en lo estético, ¿no? Y eso te da una cosmovisión determinada. Y en la cosmovisión a veces se puede compartir esta dimensión que ya sería la cultura, ¿no? Y eso ya sería, por ejemplo, el complejo ideológico, ¿no? En el complejo ideológico es ya más o menos como se abordaría, por ejemplo, toda una dimensión sociocultural, ¿no? Donde cómo más o menos se abraza la parte de la cultura. Entonces, desde esta visión, pues bueno, hemos construido dos conceptos, bueno, hemos entendido dos conceptos o tratado de comprender dos conceptos que sería la cultura y la ideología que están más o menos vinculados, ¿no? Y bueno, vamos a entender ahora lo que es la mitología según Roland Barthes. Este texto es muy, muy, muy sui generis, ¿no? Porque realmente la mitad del libro o la mayor parte del libro son ensayos, ¿no? Que habla de cosas, ¿no? De un juego de pelota, el striptease, de unas fotografías, ¿no? Y el planteamiento al final, ¿no? Que nos dice, es que desde dónde yo estoy tomando el punto de vista de la mitología. Por ejemplo, la mitología por lo regular siempre nos dicen los conceptos más vagos, ¿no? Que están influidos por la historia, en donde pues a veces, por ejemplo, un mito, ¿no? Pues tiene un poco algo de cierto, un poco de falso, ¿no? Pero bueno, lo que va a hacer Roland Barthes es que dice, cuando de repente se lanza a decir que el mito es un habla, ¿no? Y dices, ah, caray, ¿no? Como un habla, ¿no? Porque se está refiriendo a la dimensión estructuralista de lengua y lenguaje de Saussure. La lengua es como un sistema institucionalizado y el habla es como, por ejemplo, es el uso de ese sistema institucionalizado, como lo actualizamos, ¿no? Entonces, si es una forma libre, ¿no? Para los sujetos, ¿no? Para la sociedad en su conjunto, implica que estamos significando cosas que ya sucedieron o están ahí enfrente de nosotros, ¿no? Para Barthes, cualquier cosa puede entrar en una significación vista como un discurso, por lo tanto, puede ser dimensionada como un mito, ¿no? Por ahí decía, ¿no? Pues, por ejemplo, yo puedo dimensionar el árbol literalmente, ¿no? Pero el árbol dimensionado desde un punto de vista literario puede significar muchas cosas, ¿no? Puede ser el árbol de la vida, el árbol del conocimiento, ¿no? Etcétera, puede ser una metáfora, ¿no? Entonces retoma que muchas veces, esta frase me gustó, ¿no? La historia pasa, dimensiona lo real pasa al estado del habla, o sea, de las cosas que vemos o tratamos de confrontar en la realidad, ¿no? Se someten a la dimensión de la palabra, ¿no? Y en la palabra se oculta, ¿no? Esa realidad, ¿no? Se vuelve un modo de representación, y si es un modo de representación puede significarnos algo, ¿no? Entonces, esta realidad no solamente se puede vislumbrar en la palabra, sino también en otros objetos como la fotografía, el arte, cualquier cuestión discursiva, ¿no? Operada culturalmente por el habla en la cultura material, ¿no? Y entonces pasan por el filtro del habla, como lo que decía sobre la manzana. O sea, entonces se habla, por ejemplo, la manzana como tal, como un objeto, pero, por ejemplo, ¿qué tal ahí el mito de la manzana de Adán, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí hay una dimensión mitológica, narrativa, ¿no? Entonces, y el mito es estudiado por la semiología, ¿no? Es un ente de estudio propio para la semiología. Entonces, dice la mitología forma parte de la semiología como ciencia formal y de la ideología como ciencia histórica, que estudia las ideas como forma, ¿no? Entonces aquí se conjunta toda esta parte de la ideología
en términos de una dimensión narrada, explicada sobre algún objeto, ¿no? Es una idea, ¿no? Es un conjunto de representaciones, creencias también, ¿no? Y pero para la semiología debe estar aterrizada, ¿no? A través de un discurso, ¿no? Entonces, aquí va a ser como una dialéctica mitología-ideología, ¿no? Una condición inmaterial, pero una condición vislumbrada por también las acciones en términos de forma, ¿no? Aquí de repente tiene un esquema, ¿no? Un poco complejo, Roland Barthes, ¿no? En donde tiene dos sistemas, ¿no? Que hay, recordemos que Saussure hablaba de lengua y habla, o sea, la lengua es el modo institucionalizado de cómo, por ejemplo, nos comunicamos, ¿no? Y se comparten estos vocablos con significantes institucionalizados, arbitrarios, o sea, no motivados, o sea, que si yo le digo mesa a las cosas, hubo una convención para decirle mesa, ¿no? Y que cada vez que yo diga mesa me voy a referir a un objeto determinado, ¿no? Pero yo en mi habla, yo en mi operación sintagmática, ¿no? Fuera de lo que sería el paradigma de opciones, ¿no? Puedo decir la mesa está en el cuarto, ¿no? Esa es una operación del habla, ¿no? Entonces, donde yo la aterrizo en en mis vocablos, en mi uso particular, ¿no? Entonces, tenemos, por así decirlo, una palabra determinada, ¿no? O sea, dice hay tres elementos, ¿no? Para determinar el signo lingüístico, ¿no? Que es el significante. O sea, todo signo es un significante que expresa un significado, ¿no? Entonces hay tres elementos, ¿no? Un significante, un significado y un signo, ¿no? Que es el que genera el sentido de toda esta totalidad. Pero este significante al final, ¿no? Se crea como una forma, ¿no? Por ejemplo, la mesa, ¿no? Y expresa un concepto particular, o sea, la mesa en dónde está, ¿no? O sea, la mesa de la escuela, la mesa ¿cómo se llama? La mesa en la oficina, ¿no? Y eso va a expresar un nuevo signo, ¿no? O sea, como que detona un nuevo, el usar una mesa, ¿no? Pues puede terminar una mesa, pero la mesa tiene un sentido, una función. Es una especie de tecnología, ¿no? Para que nosotros podamos recargar cosas o trabajar sobre ella, ¿no? En una posición erguida, hay una ergonomía, hay toda una mitología en la mesa, ¿no? O sea, hay una dimensión de por qué existen las mesas, ¿no? O sea, es preguntarse, ¿no? Entonces, ahí se genera, imagínate, o sea, antes las personas tenían que estar agachadas para escribir, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces ahí es un nuevo signo, ¿no? En donde llega a un segundo nivel en donde el mito, ¿no? Nos habla de una segunda significación de lo que aparentemente son las cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo, por ejemplo, como significante la palmera, ¿no? Y tengo un significado terminado, ¿no? Y el sentido, por ejemplo, de signo puede ser la palmera en la playa, ¿no? Como un aspecto de forma, ¿no? Y el significado de la palmera en la playa puede detonar, por ejemplo, al significado de las vacaciones. En realidad, este esquema se parece mucho a otro esquema que luego utiliza Roland Barthes, que es lo que se llama la denotación y la connotación. O sea, el primero es un aspecto denotativo que con las palabras yo aplico lo que sería un lenguaje objeto. O sea, yo me refiero a las cosas como se llaman. Pero en un segundo orden, con la palabra yo puedo apelar a un metalenguaje. Un metalenguaje obliga a que sea un código particular. O sea, si yo entiendo la relación de, por ejemplo, hay una palmera y de repente un cóctel, ¿no? O una palmera en la playa, ¿no? Por ejemplo, puede invocar a que es el código de las vacaciones. O podría en otra dimensión puede ser Miami, por ejemplo, ¿no? Puede ser Los Es lo Ángeles, ¿no? que queremos dar a entender. Sí, adelante, a ver, no te escuché. Ay, perdón. No, solo decía que es lo que queremos dar a entender, ¿no? Lo que connota, perdón. Sí, exactamente. Entonces, aquí hay una dimensión de sentido, o sea, porque yo puedo usar, por ejemplo, la palabra gato, ¿no? Y la palabra gato, pues, puede significar un animal, una herramienta, un juego,
un ayudante, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero depende yo cómo acomode los vocablos, ¿no? El cotexto, la relación del cotexto, cómo ubique la relación de esa palabra, ¿no? Pues me voy a hacer consciente de lo que me estoy refiriendo. Si yo digo el gato come croquetas, ya no me estoy refiriendo a una dimensión particular de una herramienta, ¿no? Entonces, eso va a implicar un sentido, o sea, una dirección hacia dónde está conectándose esa palabra, ¿no? Entonces, cuando yo planteo, ¿no? En este sentido, ¿no? La dimensión de la palmera en la playa, ¿no? Yo me estoy refiriendo a un contexto determinado, ¿no? Entonces, es quizá hay un sentido de la expresión donde ya podemos ir dimensionando por qué está hablando de mito. Entonces, cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, Roland Barthes cuando habla de la fotografía creo que del investigador en vacaciones, ¿no? Que está el escritor, ¿no? Que está supuestamente debe de estar escribiendo, ¿no? Pues es una mitología porque dicen, si es un escritor a eso se dedica. Es como si yo viera una fotografía de un estudiante. Si es un estudiante, pues debe estar en clase, ¿no? Un estudiante haces una mitología muy romántica, ¿no? Del estudiante, ¿no? Del deber ser, ¿no? O incluso del profesor, ¿no? El profesor siempre institucionalizado, ¿no? Dando su clase, la cátedra, bla, 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 ¿no? Y de repente eh, no te cobra sentido cuando de repente vas a un lugar, ¿no? A un restaurante no, es más, ¿no? Vamos a buscar, ¿no? Que te encuentres a tu profesor en el Vive Latino, ¿no? Dices, ay, ¿cómo? El profesor también se divierte, ¿no? Entonces como que te cambia el sentido, pero al fin y al cabo, confronta la mitología que habías tenido del profesor. Entonces, y ahí se está jugando mucho el papel de los complejos ideológicos, ¿no? Porque se plantean las cosmovisiones para aterrizarlo a una ideología determinada para interpretar al mito, ¿no? Y entonces, más o menos, nosotros estamos significando muchas veces a partir de esta dimensión. Algo que hace Roland Barthes es estudiar esta portada de Paris Match, donde chico de color, africano, está dando la señal, ¿no? Hacia la patria, etcétera, y que implica un poco que devela, por ejemplo, ahí que Francia no deja de ser un país que operaba con el colonialismo, ¿no? Entonces ahí dice, estoy denotando, ¿no? Que a lo mejor está la persona, está este chico con la boina, etcétera, saludando, pero ya implica la militaridad, ¿no? O sea, la milicia, ¿no? En sentido amplio, ¿no? De lo que es el mito de la milicia, pero también de los elementos del Estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el sentido se capta rápido, ¿no? Y esto implica los valores, ¿no? O sea, el sentido de cómo está construido el elemento, lo determina, ¿no? Pero ese sentido se ubica en lo que sería una especie de forma, ¿no? Entonces aquí se reduce o empobrece el sentido, ¿no? Porque entonces dices, la milicia, ¿no? Pero dice aquí, extrañamente, de repente Roland Barthes parece que se contradice. Dice, la forma del mito no es un símbolo todavía, ¿no? O sea, porque es solamente la operatividad denotativa como vamos a confrontar como es lo que habla de un significante vacío. Un significante vacío el cual nosotros le tenemos que dar de nuestra ideología o de nuestra mentalidad para llenarlo. O sea, para que se llene, entonces ya se confronta a lo que será el concepto. El concepto es el que le damos dando, ¿no? Si yo le quiero dar el concepto simple de es un militar, ¿no? Entonces se integra en una dimensión al unísono, ¿no? En una forma, ¿no? Entonces, eh, pero nos damos cuenta de que cuando vislumbramos al objeto, ¿no? Lo puedo vislumbrar de varias maneras en las opciones en las que yo lo puedo traducir. Por ejemplo, lo puedo traducir en palabras, ¿no? Puedo traducir, está hablando de la militaridad, pero está hablando del colonialismo francés, ¿no? El colonialismo francés lo puedo determinar como en una oración.
pero también lo puedo dimensionar en otro tipo de, por ejemplo, en un mapa, ¿no? Cómo fue los territorios francoparlantes que influyeron en África, por ejemplo. Entonces, yo puedo determinar ahí, ¿no? Pues para llegar al concepto puedo utilizar varias formas, ¿no? Varios significantes, ¿no? O sea, son varias posibilidades en donde puedo llegar al mismo concepto, ¿no? Pero es en sí esta dimensión al unísono, ¿no? Dialéctica, que lo que hacemos cuando estudiamos un ente de significación, lo que hacemos es separarlo. Lo separamos de tal manera que nos permite no solamente entender lo que significa, sino lo que nuestro sistema de valores y creencias está determinando o da por hecho que significa eso, ¿no? Por ejemplo, en la antropología, muchas veces se nos dice, ¿no? Bueno, yo tengo algo de antropólogo, ¿no? Se nos intuye a que no demos por hecho las cosas, si no obviemos las cosas, si no las escribamos, por ejemplo, en una investigación, ¿no? Por ejemplo, estás hablando, por ejemplo, Juanito fue a comprar unas quesadillas, ¿no? A la esquina, ¿no? Y estoy haciendo una etnografía, por ejemplo, de la Ciudad de México, ¿no? De la Ciudad de México, ¿no? Pero tengo que explicar cómo son las quesadillas en la Ciudad de México, ¿no? O sea, porque no dar por hecho que las cosas, ¿no? Están determinadas simplemente por el aspecto denotativo, sino que la quesadilla implica todo un sistema de creencias, ¿no? Y ese concepto estoy llenando al significante que está determinando, o sea, por ejemplo, la quesadilla es como un significante vacío, en donde depende de dónde yo esté, lo voy a llenar con un concepto, ¿no? O sea, si yo estoy en Guadalajara, pues una quesadilla tiene queso y ya, ¿no? Y si es una quesadilla en la Ciudad de México, pues por ejemplo, estoy implicando que puede tener X variable de contenidos un elemento gastronómico, ¿no? Entonces, aquí el mito y la significación se van a confrontar, ¿no? Porque la significación es el mito mismo. O sea, cada vez que nosotros actuamos en la significación o significamos, estamos generando una especie de mito, ¿no? Una especie de idea o ideología. Entonces, sus elementos son evidentes y conscientes, ¿no? Aquí, cuando de repente menciona algunas cosas como de Freud, en donde, ¿qué es lo latente, no? Y lo oculto, ¿no? Entonces, lo latente es que nosotros cuando verbalizamos algo, hacemos consciente al inconsciente, ¿no? Entonces, aquí, una de las máximas que existen, por ejemplo, en la semiótica, es que cuando tú explicas, por ejemplo, un cartel y lo ves con detalle, ¿no? Un cartel, es que debes de quitar todas esas ideas psicológicas del subconsciente, ¿no? Dice, o los mensajes ocultos, ¿no? Que están ahí, por ejemplo, en la publicidad, ¿no? Porque si los puedes significar, eso es lo evidente. O sea, si una publicidad que no comunica exactamente lo que está tratando de vender, es una mala publicidad. O sea, y ahí por eso, por ejemplo, la publicidad no puede ser artística, porque pues, el fundamento del arte es generar mensajes ahí, de emoción, etcétera, ¿no? Y lo que hace la publicidad es generar el desarrollo de la agilización de las mercancías, ¿no? De la compra y venta, ¿no? Pero a partir de una idea clave, ¿no? Entonces, es la Coca-Cola, ¿no? Entonces, no esperes encontrar mensajes subliminales, ¿no? Entonces, los elementos son evidentes y conscientes, ¿no? El significado y significante. El mito no oculta las cosas, pero sí deforma las cosas. O sea, yo puedo ver, por ejemplo, eh, aquí, bueno, no se ven muy bien aquí el fondo, ¿no? Pero pues hay unas calaveritas, ¿no? Yo las puedo interpretar, ¿no? Pues es el Día de Muertos o puede ser también el no escuches, el no digo nada y no veo, ¿no? Que son elementos, que hay toda una mitología en esos tres elementos de comunicación, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros nos encontramos un objeto, ¿no? Por eso significamos algo. Lo que hace Roland Barthes en todo este libro pues, es buscar una infinidad de ejemplos, ¿no? O sea, cualquier cosa puede ser elemento de mito, ¿no?
pero ese mito devela cosas, ¿no?, que están intrínsecas en mi ideología, ¿no? Y dice por ahí esta idea de el mito es una palabra robada y devuelta, ¿no? Y tiene esta metáfora interesante de que cuando, por ejemplo, nos roban algo y de repente nos lo devuelven, ya está desacomodado, no está en el mismo lugar que lo tomaron, ¿no? O sea, cuando alguien toma, por ejemplo, alguien que tiene su escritorio, por ejemplo, bien acomodadito y de repente le agarran su pluma, cuando lo ve en otra posición, dice, aquí me hace sentir mal, me hace sentir incómodo, me hace sentir incómodo mi significación de eso que estoy viendo. Ya no es lo mismo, ¿no? Este objeto ha sido tomado y devuelto al mismo tiempo en términos de que yo lo estoy significando no simplemente por lo que significa, ¿no? O sea, incluso una pluma que me la devuelve por mucho tiempo, dicen, o sea, esta pluma estuvo ausente, ¿no? Entonces, lo mismo pasa, por ejemplo, con la portada esta de Paris Match, ¿no? O sea, yo veo, por ejemplo, no solamente veo a la persona que está saludando, ¿no?, militarmente, sino que estoy significándolo en la condición de esta dimensión sociocultural, ¿no?, ideológica, pero mitológica a través de lo que es la colonialidad. Entonces, el mito tiene una condición inmotivada, ¿no? O sea, es creado, o sea, es una dimensión cultural. O sea, no es natural, ¿no? O sea, hay signos naturales y hay signos artificiales, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ver un signo natural como el humo, ¿no? Y puedo, por la experiencia inductiva, ¿no?, puedes derivar fuego, ¿no? Pero la condición de ver, por ejemplo, humo blanco, ¿no?, ya tiene un significado específico para el Vaticano, por ejemplo, ¿no? Es un signo específico que determina algo. Entonces aquí algo dice Roland Barthes para descifrar más o menos un mito. Hay 3 tipos de lectura, que es buscar el símbolo evidente, ¿no? Por ejemplo, pues aquí dices el militar, ¿no? Hacer una relectura de los elementos que la deforman, o sea, hacer una analítica de por qué me significa lo militar o la dimensión de la colonialidad, o dice, o tratar de atender al significante por sentido y forma, o sea, darlo como elemento directo de significación. Es situarme como las personas comunes y corrientes, o sea, mira, está implicando algo sobre la negritud en Francia, ¿no? O sea, es como la connotación directa, ¿no? Muchas veces a la gente les llega la connotación, o sea, por ejemplo, cuando hay mucha publicidad que sexualizan todo, ¿no? A lo que las personas les llega es simplemente la sexualidad, no al producto, ¿no? Después hacen consciente que hablan de un producto de agua o de agua determinada o de las papitas o etcétera, ¿no? Pero estamos implicando de que es a partir de esta inmediatez, o sea, la opción C es meterse en la opción de la cosmovisión, o sea, meterse como como lo que decía Goebbels, ¿no? O sea, tengo que ver cómo la gente común atiende el mensaje, ¿no? Entonces, es muchas veces lo que a veces se hace, a veces en comunicación, ¿no? Es decir, a veces pensamos demasiado, por ejemplo, en la opción A y B, pero en la C es como una opción como de emoción, o sea, de decir qué es lo que te emociona de lo que ves, ¿no? Por eso de repente es muy efusivo Roland Barthes, ¿no? Mezcla mucho la razón y luego como elementos como eh, este, muy del habla, ¿no? Muy, muy retóricos, ¿no? Y luego, por último, de este mito y lenguaje robado, ¿no? El mito, como hablo, transforma el lenguaje, da otro sentido a la forma, o sea, hay una operación retórica, y por ahí implica también lo que sería los lenguajes matemáticos, como por ejemplo, que, por ejemplo, cuando algo está muy explicado, em, ya impide menos formas de que nosotros le demos interpretación, supuestamente. Entonces, por ejemplo, cuando digo 1 más 1 es igual a 2, ¿no? Pues simplemente es un postulado que se ha quedado como base, ¿no? Y entonces ahí no se puede interpretar mucho, ¿no? Entonces, solamente en esos casos, a lo mejor
ciencias duras a lo mejor que no están dimensionados tan al habla, ¿no? Están implicados, ¿no? en cerrar mucho el margen de interpretación, ¿no? En muchos casos, también el mito se relaciona con la literatura, como lo serían los mitos artificiales, ¿no? Por ahí habla de Flaubert. Bueno, la novela que habla no la he leído, ¿no? Pero, por ejemplo, sí, la de Madame Bovary, ¿no? Que sí habla de todo un aspecto sobre ahí la condición femenina, ¿no? En las costumbres de provincia, etcétera. Pues sí, a lo mejor podemos determinar que se crean mitos, ¿no? Por ejemplo, las historias, ¿no? Y que bueno, esto, por ejemplo, me recuerda mucho a lo que sería lo que se hace en semiótica luego con las narrativas, de más o menos determinar por funciones cómo se estructuran las historias. Y por ejemplo, eso es lo que hacía Levi-Strauss, ¿no? Que estudia, por ejemplo, los mitos como si fueran cuentos. Entonces, más o menos, por ejemplo, hay los mitos artificiales, por ejemplo, ahí es donde yo creo que sí podríamos meter todas las historias que conocemos como mitos, ¿no? Como los mitos, por ejemplo, el mito de la Llorona, ¿no? O que bueno, son leyendas, o el mito por ejemplo, hay los mitos originarios de la creación del país. Chupacabras. ¿Perdón? Chupacabras podría contar. Pues sí, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí puede ser cualquier animal, ¿no? Que haya sido, pero pues se le agrega, es un mito artificial, o sea, es ya como un mito literario, ¿no? Entonces ya todos como que conocen una historia aplicada, ¿no? Entonces ahí es donde, por ejemplo, O son las posibilidades del lenguaje. Sí, dime. también como la Atlántida, ¿no? O sea, el mito de que existió la Atlántida, que se Ah, hundió. ándale, ándale, pues sí, por ejemplo, solamente por las lecturas griegas, pues obviamente tenemos una relación sobre esa existencia y bueno, pues más o menos se ha tratado de determinar la ciudad hundida, ¿no? Entonces ahí ha sido interesante vislumbrar todo, cómo se construye, ¿no? Y aquí pues, pero bueno, de alguna manera Roland Barthes pues ahí trata de recuperar todo lo que ha sido el carácter del lenguaje verbal escrito, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, ya vamos a ir cerrando, ¿no? Por último, esta relación entre mitología e ideología. El mito se da en lo intangible, ¿no? En el metalenguaje, o sea, no en el lenguaje objeto, o sea, sino en un metalenguaje, en un código específico particular, que ya va más allá de lo que puedo denotar simplemente, ¿no? Como la mesa, ¿no? Sino decir la mesa y por qué existe la mesa, ¿no? O la mesa del poder, o la mesa eh, las cosas están sobre la mesa, ¿no? Por ejemplo, hay frases retóricas, ¿no? Que son, por ejemplo, en alusión de la forma, pero van más allá del lenguaje mismo, ¿no? Las ideas se aterrizan en sistemas que van de la mano de las acciones, ¿no? El historiador trata de ubicar el aspecto ideológico, no las ideas mismas, o sea, no las ideas, no los pensamientos de una persona, sino las ideas colectivas, ¿no? Esto me recuerda mucho a Georges Duby o incluso Foucault, cuando hablaba un poco de la historia del pensamiento, pues tiene que ver con la historia de las ideas, ¿no? Como más o menos eso es lo que va moviendo a la sociedad, ¿no? Y bueno, el mitólogo y el analista de ideología perseveran en el enigma de un saber o un conocimiento que mueve a la gente, ¿no? O sea, ahí es donde, por ejemplo, me estoy viendo muy pragmaticista, pero por ejemplo, en ambos casos, un mitólogo o un analista de ideología, ¿no? Porque, eh, bueno, como tiene otra connotación hablar de ideólogo, ¿no? Eh, es tratar de manejar cómo hay un saber determinado, un conocimiento que en su prioridad mueve a la gente en los valores de la cultura, ¿no? Y pues bueno, aquí reflexiones generales, ¿no? En la idea de la cultura, pues nos acercamos a los aristas de la acción del sujeto. Entre otras esas vertientes, la significación para el ser humano es importante dentro de su entorno. En la reflexión ideológica vimos que hay una conexión entre la cosmovisión y los complejos ideológicos con estructuras que perseveran socialmente en la cultura. Al plantear la dimensión ideológica, nos acercamos a ciertas maneras de significar al entorno.
En mitologías de Roland Barthes se ve al mito dentro de una forma de significación y comunicación, lejos del esquema clásico histórico, ¿no? de la historia falsa y verdadera al mismo tiempo, sino que se encuentra en la producción de mensajes que establecemos una interpretación y significación del mundo y le damos sentido a dichos elementos. En la dimensión de significado, significante y signos se establece un sistema para dimensionar cómo habla el mito. Y en el aterrizaje analítico, la cultura ya se encuentra dentro de un signo determinado que puede implicar una mitología, ¿no? O sea, en un signo determinado ya más o menos se ve toda la cosmovisión de una cultura. Se desprende allí una dimensión característica que converge con la ideología, o sea, la manera de interpretar a ese signo, ¿no? En las reflexiones de Barthes sobre el mito se establece una comprensión del mundo intangible como metalenguaje, muy afín a lo que en el mundo de las ideas, pero el historiador verá cómo se aterrizan en cuestiones materiales dichas ideas. O sea, si nosotros vemos una olla de barro, ¿no? Más o menos determinada con cierta construcción, más o menos el historiador va a determinar las trazas, etcétera, por qué más o menos existió ese tipo de olla de barro con cierta técnica a partir de la evidencia. Y en el mitólogo, pues bueno, a partir de la evidencia genera un discurso posible, ¿no? Una interpretación posible dentro de ello, ¿no? Entonces, bueno, fueron estos 3 textos, ¿no? Que espero que hayan sido de su agrado, que bueno, es un tanto complejo estos textos, ¿no? De mitología de Roland Barthes, de definición de la cultura de Bolívar Echeverría y el de cuerpo humano e ideología de López Austin, que bueno, realmente ahí nada más vimos la introducción para vislumbrar lo que eran los conceptos más básicos de ideología, ¿no? Obviamente, pues bueno, ahí tuve que revisar dónde estaba esta parte ahí del cartel de Paris Match, ¿no? En esta página. Y bueno, y pues bueno, entonces, bueno, vamos a proceder entonces ahora con las preguntas y las respuestas, comentarios, y todo ahorita lo que tengan de duda respecto a este tema, ¿no? Entonces, vamos entonces, ahorita entonces a ver qué opinan, qué les parecieron las lecturas, cómo les fue, no sé si quedó un poco claro, siguen estando confundidos. A ver, opiniones, por ejemplo, alguien puede derivar, por ejemplo, ahorita una explicación de un mito, algo que se les ocurra, ¿no? No un mito clásico. De Cristian Arturo López y de Ruth Gómez. No, A ver. Adelante. ¿Primero yo o la señora Ruth? A ver, primero Ruth. Señora Ruth. Ajá, adelante. bueno, mi teléfono. Te escucho entrecortada. Creo que no tienes el micrófono abierto. No, perdón. Lo que pasa es que iba a mencionar algo de lo del mito, que es un tema bastante interesante y bastante complejo. No me lo imaginé. Yo creo que es uno de los más interesantes que he revisado. No voy a hablar ahorita de lo de la lectura porque estaba escuchando este nuevo tema. Es básicamente eso. Ah, ok. Está bien, Ruth. Gracias. Disculpe porque no le hallaba cómo apagarlo. Parece ser como que se queda trabado. Ah, ok. Sí, no te preocupes. Gracias. Ok, entonces vamos con Cristian Arturo López. Ok, adelante, Cristian. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, sobre el mito, a mí me parece mucho más sencillo entenderlo respecto a los héroes, porque los héroes es algo que tenemos todas las culturas y como lo definen las lecturas, son conceptos que existen, pero hemos deformado con el paso del tiempo y todos, no sé, de la independencia, vemos a Miguel Hidalgo como un superhéroe, ¿no? Luchando por la libertad y todo eso. Pero ya cuando los historiadores buscan información de él, encontramos que no es como nos lo pintan, ¿no? Realmente el mito es lo que hace.
deformar todo lo que es el personaje y traerlo así a la actualidad. Ok. Pues bueno, esa es como que la dimensión clásica, ¿no? O sea, finalmente un poco la idea de la lectura, ¿no? Y de la exposición es salir más bien de ese tipo de mitos que, bueno, es como que la concepción clásica, ¿no? Por ejemplo, la de los héroes, etcétera. Pero creo que un poco el abordaje de la lectura va más allá de ello, ¿no? O sea, hay que tomar en cuenta que el mito es un sistema es una forma de comunicación, ¿no? Es precisa, perdóneme, profesor, es precisamente a lo que yo me refería. Lo que usted nos está presentando es un poquito el origen del mito. Cuando usted se refirió a lo del gato, por ejemplo, ¿no? O a la palmera, por así decirlo, ¿no? La palmera nos puede inducir a muchas ideas, pero tú pones la palmera y pones el mar y pues te imaginas vacaciones, ¿no? Y eso lo vas presentando, es lo que yo interpreté, lo vas presentando hasta que lo vas haciendo un mito. No sé si estoy correcta o no, pero me refiero a eso, por eso me pareció interesante, porque no me imaginaba, o sea, sabe uno lo que uno habla, lo que uno lee, pero no sabe uno cómo se va originando. Claro, claro, o sea, sí, o sea, por ejemplo, ya en la dimensión histórica, pues ya lo tenemos bien masticadito, ¿no? En la parte como la que mencionaba Cristian, como la de los héroes, ¿no? Pero precisamente es dimensionar que cualquier objeto, ¿no? Cualquier cosa puede ser un mito, ¿no? O sea, o cualquier objeto del discurso, ¿no? O sea, no por hablar de la cosa en sí, ¿no? Pero sí o sea, yo puedo hablar el mito del profesor, el mito del estudiante, el mito de la escuela, el mito de la educación en línea incluso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, podemos hablar en donde todos se conectan, todos participan, o también el mito negativo de la educación en línea, en donde ninguno participa, todos tienen sus cámaras apagadas y unos están haciendo el desayuno y no están, nada más se conectan y están ahí haciendo otra cosa, ¿no? Pero, o sea, podemos generar las interpretaciones, o sea, este acto connotativo implica hacer una mitología de todo ello, ¿no? O sea, no sé cómo, por ejemplo, esto se va a recordar, ¿no? En unos 20 años, ¿no? El mito del coronavirus y el 2020, ¿no? O sea, van a haber historias, pero sobre todo va a haber una dimensión en donde ahorita nosotros estamos contribuyendo a la construcción de ese objeto. O sea, entonces ahí es muy, muy interesante porque pone de lleno nuestro papel cultural, ¿no? Nuestro papel de qué tanto sabemos de las cosas, nuestra postura ideológica, nuestro sistema de ideas, nuestras creencias, ¿no? Y las depositamos dentro de lo que sería factible o no. Entonces, ahí, o sea, viene a ser muy, muy, muy interesante esto, ¿no? Sí, definitivamente. Otra participación, ya bajó su manita, pero era de Padilla Ángel. A ver, adelante. Sí, en efecto, vamos como por esa parte de la del mito, ¿no? Lo de que sí, que no. Por ejemplo, en el cine, pues nos han enseñado la cuestión de los mitos de que a una explosión te llega a lanzar, te llega a aventar, y varios ejemplos de esa parte en la cinematografía. Bueno, en la cultura visual, por ejemplo, pues sí se dimensiona, por ejemplo, el cómo hacer una película, todos los efectos, ¿no? Incluso en el cine se genera que es difícil acceder incluso a hacer cine, ¿no? O sea, también se genera que es difícil hacer cine, ¿no? Que debes de tener un cierto conocimiento y hay toda una mitología, ¿no? Generada por el aspecto cinematográfico, ¿no? Y también, ¿no? Obviamente los personajes, los actores, ¿no? Que de alguna manera han salido, ¿no? De la meca del cine, por eso luego se vuelven estas figuras míticas, ¿no? Porque de alguna manera están ahí intrínsecas, ¿no? Como por así decirlo, como si fueran los dioses del Olimpo, ¿no?
pero está en nuestra mitificación como si fueran inalcanzables, ¿no? O muchas veces, ¿no? Los artistas, ¿no? Los vemos como muchas veces inalcanzables, ¿no? Y cuando son personas como uno, o como cualquier persona, ¿no? O por ejemplo, eh, no hablamos mucho de la desmitificación, pero tiene que ver mucho con esto, por ejemplo, de qué es lo que ha sucedido con la televisión actual, ¿no? Que por ejemplo, en el caso, por ejemplo, del Televisa o TV Azteca, ¿no? Por ejemplo, que pues bueno, ya la mayor parte de personas ya se está sumando más a ver programas por internet. Entonces, ahí viene cómo se cae, ¿no? Desde un punto de vista de, bueno, es que ya la televisión ya no es como antes, ¿no? Entonces, ahora ya se transforma en nuevos medios, en las conexiones por internet, por los videoblogs, etcétera. Pero bueno, hay toda una especie de construcción específica en esto, ¿no? Y son gracias a esta dimensión, ¿no? O sea, también hay un mito, por ejemplo, de la comunicación. Muchos de ustedes entraron a la carrera por el habla, ¿no? O sea, por lo que de oídas escuchaban, ¿no? Mira, la carrera de comunicación son interesantes. En la carrera de comunicación no hay matemáticas, ¿no? O cosas así, o detalles, ¿no? En donde tú puedes dimensionar, ¿no? Que hay una especie de mito sobre la carrera de comunicación y pues a lo mejor no es así, ¿no? A lo mejor alguien no se esperaba leer tanto, ¿no? En una carrera de comunicación y, caray, a lo mejor se da cuenta que, pues bueno, así como que esto no era lo que yo creía que era, ¿no? Pero pues es precisamente porque un sistema de creencias más o menos te lo indicó y más o menos te sostuvo bajo ese sistema ideológico que a veces son males necesarios, ¿no? Pero persisten, ¿no? en esta dimensión, ¿no? Ideológica, cultural, ¿no? A ver, alguien que nos dé un ejemplo de cualquier otra cosa que no sea algo histórico que podría generar el mito. Yo, profe, es que no puedo levantar la mano, perdón, soy Alison. Puede ser Adelante. cuando, no sé, andas con alguien que te muestra, no sé, al inicio una parte de él y ya como a mitad de relación ya es como, ay, es que no era como él me lo demostraba o algo, es diferente. ¿Puede ser también? Pues, por ejemplo, ahí viene, por ejemplo, el mito romántico, ¿no? O sea, más que nada, ¿no? El mito del amor romántico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De hecho, bueno, ustedes están en otra época diferente que ya están estos elementos de transición, de heteroidentificación y autoidentificación, en donde, pues, por ejemplo, ya las dimensiones de idealizar, por ejemplo, a una pareja, ¿no? Se confrontan mucho más con teorías del apego o con el desapego, ¿no? Entonces, ¿qué tanto idealizas a una persona? Pues, por ejemplo, ahí se somete mucho al amor romántico y lo que sería entonces la especie de deconstrucción del sujeto, ¿no? O sea, ¿cómo puedes imaginarte ahora, ¿no? En este mundo moderno sin una pareja hasta el final de tu vida, ¿no? Incluso, ¿no? En no verte tan dependiente de una pareja o en no verte tan vista en esa dependencia, ¿no? O sea, a ustedes les toca esa generación que, bueno, tiene que ver con todas estas reflexiones que luego a lo mejor en algún momento ustedes van a leer de Bauman, ¿no? De la sociedad líquida, etcétera, el amor líquido y todo esto, porque bueno, realmente todo o como decía Marshall Berman, todos los sólidos se desvanecen en el aire, ¿no? Todas estas promesas de la modernidad no se cumplieron, ¿no? Y de alguna manera todavía esta creencia del sujeto romántico moderno pues a lo mejor no se cumple, ¿no? Entonces, en esa medida, ¿no? Pues, por ejemplo, en la cuestión del amor, pues muchas veces se nos cae la vida, ¿no? Cuando todo el tiempo nos han estado dimensionando, ¿no? Como, por ejemplo, más o menos va a ser la pareja, que bueno, ahí sí se ata con muchos otros elementos socioculturales, como por ejemplo las películas de cuentos infantiles de Disney, etcétera, ¿no? Entonces, profesor. Es como la idea. Ay, perdón. No. Bueno, primero ¿qué otras personas levantaron la mano antes? Disculpe. Es Cristian Arturo López y Bruno Miranda.
No, es que no puedo la mano. A ver, bueno, solo para cerrar entonces como lo del mito, dentro de los ejemplos semióticos podemos decir, por ejemplo, una pistola. En el primer nivel sabemos que es un arma, sabemos que es un objeto que se usa para disparar. En el segundo, si lo ubicamos con una persona que no lleva un uniforme, podemos decir que es alguien sospechoso, un delincuente o algo así. Y en el último nivel del mito ya podemos meter eso del cine, que una persona puede aguantar como 20 disparos, cuando sabemos que en realidad no es cierto, pero es algo que nos ha metido la mitología del cine. Ok, es un ejemplo fuerte, pero sí se acerca, Bueno, ¿no? O sea, sobre todo, bueno, yo creo que más que el cine es la idea utópica que con el arma estás protegido, ¿no? Pero, de alguna manera, porque es lo que, o ves con una persona con arma, pues le temes, ¿no? Eso es más como, dices, trae un arma, ¿no? Ese es el nivel, finalmente, este nivel del mito donde dices, pues nadie por ejemplo, cuando vienen los guardias que cuidan dinero, ¿no? En los centros comerciales, los que se llevan el dinero de las cajas, ¿no? Pues uno se echa para atrás, ¿no? Porque pues además, pues ellos reaccionan mucho a cualquier elemento que vean de sospecha, ¿no? Entonces sí, o cuando ves una persona, ¿no? Vas en eje central y ves una persona con pistola y en una motocicleta, ¿no? Dices, ¿qué onda, no? O sea, y no es policía, ¿no? Entonces como que te rompe precisamente, ¿no? Hasta dónde va toda esta dimensión. Pero sí se juega mucho con esta última mitología superficial, ¿no? De las películas, ¿no? Donde dices, eh, todos creen que pueden ser un John Wick y pues realmente todas las armas siempre terminan como en catástrofe, ¿no? Ahí siempre hay, como dicen, de hecho hay un mito, ¿no? Por ahí eso sí es mito literario clásico, ¿no? De las armas las carga el diablo, ¿no? Ese es un dicho, ¿no? Popular, ¿no? Entonces siempre hay un accidente, ¿no? Más o menos, ¿no? En la familia que tiene un arma, siempre resulta haber un accidente, alguien se da un balazo en la pierna o fallece una persona, ¿no? Pero sí, buen ejemplo. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Bruno Miranda. Bueno, yo quería aportar de lo de la generación líquida de Bauman. Ya me lo dejaron leer en otra materia Ajá. y se me hizo bastante interesante cómo hay un cambio de como pues, bastante generacional de ideologías, ¿no? Que antes era como que ya conseguí un trabajo, ya tengo una pareja, ya tengo una vida estable, por así decirlo, y ya no se busca más que pues seguir estable a lo que es ellos, bueno, se pensaba que era estable, ¿no? Y que ya en estas generaciones es más como de trabajos independientes y trabajos de cierto tiempo, no quedarse amarrado a un lugar o a una pareja o, pues sí, o sea, no estar amarrado a algo, sino pues tener un cambio constante en la vida de uno para poder pues, no caer, para no caer en la monoteidad, ¿no? Claro, en el caso, bueno, vamos, porque bueno, que ya. Ese es un buen libro que habla de desmitificación, por ejemplo, ¿no? O sea, desmitifica muchas cosas que estaban mitificadas como la economía sólida, el estado de bienestar, ¿no? La familia heteronormativa, ¿no? Las relaciones cotidianas normal también El heteropatriarcales, ¿no? matrimonio, ¿no? Todo eso. Exactamente, el matrimonio, ¿no? Entonces, ahí nos confronta a dimensionar. Ahorita lo que está en boga de hoy es la construcción de nuevas familias por el poliamor, por ejemplo, ¿no? Es otras nuevas perspectivas, ¿no? ¿Usted qué opina del poliamor? ¿Cree que sí se pueda llevar a cabo bien? ¿Es Eso una buena costumbre? es un tema complejo, por ejemplo, ¿no? O sea, si en una sociedad donde se ha solidificado mucho el amor romántico, pues también se tiende al caso de romantizar al poliamor, por ejemplo, ¿no? Como si eso
finalmente fuera la panacea, ¿no? En términos de la solución del desapego, pero por ejemplo, para entender el desapego, uno tiene que entender a vivir consigo mismo primero, ¿no? Ya después te puedes aventar a cualquier tipo de relación, sea monógama o polígama o poliamorosa, ¿no? Al final yo creo que perdón. Sí, adelante. Sí, yo creo que el fin buscado es la felicidad, ¿no? Lo que buscas es sentirte feliz y hay personas que pues tienen en sus aspiraciones encontrar a una persona y compartir su vida para siempre, pero pues no veo qué hay de malo en que alguien, como usted dice, se quiera lo suficiente como para tenerse de compañía, pero pues también buscar placer y amor en otras personas. Hace un rato que hablaba la compañera respecto al amor, y perdón que intervenga, a eso me quedé pensando respecto al mito, por ejemplo, de la pareja o de la relación. El típico cuento cuando se dicen se casaron y fueron felices y todo el mundo se casa con la idea de ser feliz, ¿no? Eso para mí se me hace un mito. Ahora, lo mismo diría yo en este caso desde mi punto de vista personal respecto al poliamor. Sí, claro. O sea, claro, o sea, si a nosotros nos ofrecen la felicidad, ¿no? En charola de plata, pues dices, yo voy por eso, ¿no? O sea, yo le entro, ¿no? Pero realmente la vida, o sea, digo, los grupos poliamorosos que he conocido, ¿no? Las experiencias indirectas que he tenido, ¿no? No es fácil, ¿no? Sobre todo, en algún momento decían que el poliamor era este New Black, ¿no? Porque bueno, finalmente, también es difícil de concebir, ¿no? En una sociedad tan conservadora como la nuestra, ¿no? Pero más allá de eso, también se confrontan a problemas personales. Imagínate, si es difícil tratar de entender a otra persona, ahora entender a otro, a dos, ¿no? No digo que no se pueda, ¿no? Pero imagínense, o sea, incluso administrar tu tiempo, ¿no? O sea, a darle un tiempo a una persona, darle otro tiempo a otra persona, y entonces, y tienes que darte tu tiempo para ti, ¿no? Entonces, y además de que hay, por ejemplo, otras opciones, ¿no? Como están los asexuales, ¿no? Que no, o sea, deciden vivir consigo mismos, y bueno, pero esas autoidentificaciones finalmente en el ejercicio mental, ¿no? O sea, dices, tienen una correspondencia de acción, ¿no? Y esa acción, pues, finalmente genera un habla, ¿no? A decir, bueno, ¿cómo yo lo interpreto, no? Porque, bueno, a lo mejor hay gente que a lo mejor su fin último no es ser feliz, ¿no? Sino a lo mejor su finalidad es aprender, ¿no? Hay algunos terapeutas, bueno, es muy zen, ¿no? Muy budista, ¿no? Pero al final es aprendizaje, ¿no? O sea, Sí. te aventaste al ruedo, pero pues bueno, o sea, a lo mejor es una relación fallida, ¿no? O como ahora le dicen las relaciones tóxicas, ¿no? Pero lo importante de la relación tóxica es que hayas aprendido algo, y no de la otra persona, sino de Pero ti. bueno, Sí, adelante. también esto como que hace que pues nuestro mundo sea como que más provisional, ¿no? Como que estemos ansiosos de, pues, de como de novedades, no sé, y siento que también eso desde otro punto de vista, pues más que felicidad es como agotador, ¿no? Claro, bueno, pues es que estamos así como en el lobo de Wall Street, ¿no? Buscando experiencias nuevas. Más Y bien a la expectativa, no tanto a buscar experiencias nuevas, porque si hay algo que tenemos, perdón que me meta así, Novedades. hola a todos, es la expectativa, porque de buscar experiencias nuevas nos saldríamos súper rápido de alguna relación negativa que tuviéramos, ya sea familia, amigos, vecinos, trabajo, lo que sea. claro, claro, porque pues sí, o sea, de hecho, pues un caso, otro, no solamente es, por ejemplo, los casos de la expectativa de qué tienes en poliamor, sino también tu expectativa, no sé si polieconómica, ¿no? O sea, yo soy un polieconómico es porque tengo 3 chambas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, en esa parte, de alguna manera tienes expectativas en que te cubra tus necesidades, o por ejemplo, ¿no? Plantearte en un domicilio, ¿no? Ahora hay una cosa muy interesante de que la gente prefiere rentar a comprar algo, ¿no? Porque
comprar algo la somete a estar en un lugar fijo y rentarla permite viajar durante, ser como caminante del mundo, ¿no? Pero en algún momento vas a tener que, por ejemplo, estar en un lugar fijo, ¿no? Por ejemplo, hay un caso muy interesante, ¿no? Esto lo sé indirectamente por un conocido de Cuba, ¿no? Que, por ejemplo, muchos de los inmigrantes de Miami que ahora no tienen seguridad social para su vejez o que pueden perder su casa en Estados Unidos, ¿no? Pues para su retiro sí les convendría estar en Cuba, por ejemplo, ¿no? En donde pues ya para pasar sus últimos años, ¿no? Pues, después podrían estar en una casa donde pues ya no tienen que pagar la renta, ¿no? No tienen que pagar más que pues, ser ciudadanos, ¿no? Entonces, son estas contradicciones, ¿no? Donde luego se da, donde el tema del capitalismo también llega a ser como una bomba muy, muy explosiva que nadie quiere tener en la mano, ¿no? Cuando te llega a tus manos, ¿no? Porque sí te permite generar muchos ingresos en algún momento, pero para el retiro pues tienes que sobrevivir o debes de haber tenido un buen trabajo para buscar un retiro, pero luego el sistema de las pensiones, todo eso es un rollo económico que tiende ahorita a quebrar, ¿no? O sea, y se generan mitos sobre, no, es que tienes que, o sea, lo que nos decían nuestros padres era, debes de buscar un buen trabajo, una buena carrera, y como a ellos les tocó el estado de bienestar, pues obviamente dices, pues ahora ya no se puede eso, ¿no? O sea, ya dice, el negocio de las afores, pues es terrible, ¿no? Entonces, eso discrepa mucho con ahora con las expectativas, ¿no? Que tú mencionabas, ¿no? Entonces, claro que estamos ahorita en el borde precisamente de confrontar todos estos elementos que dices, no es tan fijo todo, ¿no? Entonces ahí es interesante que ahorita lo plantean finalmente, ahorita, como ya ven, surgen las ideas precisamente en cosas muy mundanas, ¿no? Pero es ahí donde nosotros generamos la operatividad de nuestro lenguaje y de nuestra mitología y nuestra ideología en cómo afrontamos las cosas. Correcto. Ok, no sé, bueno, pues ya estamos sobre el tiempo. Pues lamento tener que cortar, pero pues bueno, es también sus horarios y respetando el horario de todos, porque ya creo que algunos ya se andan desconectando. Entonces, pues bueno, les agradezco. Sí. Gracias, profesor, y felicidades. No, igualmente, pues me gustó mucho esta última participación y pues bueno, les agradezco a todos toda esta participación copiosa que sí nos sirve de mucho para vislumbrar lo que sería el tema del mito, la ideología y la cultura. Y pues bueno, de cualquier manera, pues aunque no nos vamos a estar escuchando o viendo en todo diciembre, de alguna manera, pues bueno, vamos a estar en la plataforma ahí comunicándonos. Trataré de estar al pendiente ahí de los foros para que continuemos ya con la recta final que es en enero. Entonces vamos a revisar el texto de Nicholas Carr, van a tener tiempo para revisarlo, que es qué está haciendo el Internet con nuestras mentes. Habrá una actividad al respecto, ya se liberará este texto el día de mañana. Y pues bueno, de todas maneras, pues ya estaríamos en la parte vislumbrando qué es la dimensión de poder y cultura, ¿no? Las siguientes unidades, ¿no? Entonces, sin más, pues les agradezco mucho su participación, su asistencia. Entonces nos vemos y hasta la próxima. Gracias, profe. Gracias, adiós. Gracias, profe. Hasta luego, compañeros. profesor. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Hola, profe, ¿sigue ahí? Sí, ahorita hablamos tantito, nada más que acabe la grabación y ahorita charlamos un poquito.